¿En tu opinión estamos cayendo en una recesión económica en México? Me da la impresión de que el gobierno es demasiado optimista al respecto. Vamos a ver, querida Trini, porque el término recesión económica corresponde al ámbito de la economía y tiene ciertas características. La recesión económica se deriva de una situación donde el país no empieza a tener crecimiento económico, pero hay ciertos puntos a considerar. O sea, a veces se toma en cuenta 2 trimestres, como 6 meses. Durante 6 meses no hay crecimiento económico. El crecimiento económico de un país se mide por varias opciones. Hay varias variables macroeconómicas. Una de ellas es el PIB, el Producto Interno Bruto, el PIB. Pero también a veces la tasa de empleo, la producción, las inversiones extranjeras, el consumo, la inflación. O sea, es una medición bastante extensa y lo que hacen los economistas es sacar matemáticas de todo y cada mes hacen una comparativa de crecimiento. El crecimiento en muchas ocasiones se considera a nivel proporcional, se ve en porcentaje. Si de un mes a otro toda esta gama de variables económicas indican que hay un PIB donde el cambio es del 2% hacia arriba, por ejemplo, pues hay crecimiento económico. Aunque solamente sea un 1%, de un mes a otro mes o de un año a otro año, hay crecimiento económico. Pero una recesión tiene en cierto sentido un enfoque de que no hay crecimiento, sino decrecimiento. Es decir, en lugar de que haya más PIB, lo que está representando los números es menos producción, menos o más desempleo, más inflación y quizá hasta menos o más gasto dentro del país. Todo esto, como te digo, se calcula de una manera muy específica y el que en México está, digamos que certificado para que haga este tipo de cosas es el Banco de México. El Banco de México saca estos valores macroeconómicos para definir cómo ha estado el crecimiento de México. El único que podría definir esto es el Banco de México. Tendría que decir estamos en recesión. Y generalmente las veces que México ha estado en recesión es porque, como te comento, durante 6 meses no hubo crecimiento económico, sino que más bien hubo decrecimiento. En este momento, desconozco si llevemos 6 meses sin ningún tipo de alteración positiva con el PIB, porque si no es así, no podríamos hablar de recesión económica, al menos en los términos económicos que se utilizan de forma académica. Luego está otro lado, querida Trini, la percepción que tenemos las personas de a pie. ¿Sí? Que cada quien diga, no, es que para mí hay una recesión porque todo está más caro, porque no hay inversiones, porque hay más deuda. O sea, una cosa es la percepción que tenemos como personas, consumidores, y otra muy diferente es lo que las cifras arrojan. Los economistas se dedican a revisar estas cifras y entonces hacer una evaluación sobre un periodo, que puede ser, como te comenté, 6 meses, que hasta donde yo recuerdo mis clases de economía, era el tiempo justo para definir si hay una recesión económica en algún aspecto del país. Ahora, lo que sí podemos ver son estas cifras. Podríamos ver en el Banco de México, no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero en Banco de México tendremos que encontrar los indicadores macroeconómicos que nos digan cómo está el crecimiento del país. En el Banco de México vamos a tener bastantes cosas. Por ejemplo, la inflación subyacente, que de enero de hace un año a ahora ha subido 3.66%, pero la inflación normal es de 3.59%. Justo estoy en este momento en el Banco de México y si tomamos el valor de la inflación de enero 2024 a enero 2025 hay un crecimiento del 4% de inflación.
o casi un 4%. Esto significa que si un producto en el 2024 costaba 100 pesos, ahora tiene que estar costando 104 pesos. Hay un crecimiento. Pero no es la única variable económica que se ve. Necesitamos ver muchas más, muchísimas más, que los que son académicos y conocedores en el ámbito económico hacen, como te digo, toda una suma para que estas variables al final representen una información que les haga tomar una decisión. Por ejemplo, sí, hay más inflación, pero también hubo más inversiones o más exportaciones, por lo tanto no estamos en recesión. O hubo más inflación, pero hubo menos desempleo, por lo tanto hay más poder adquisitivo. O hubo más inflación, hubo más desempleo, hubo menos exportaciones, hubo menos producción. Entonces sí estamos en números rojos. Recesión, para ponerlo en otro contexto, por ejemplo, en tu familia. Ustedes en la familia tienen ingresos vamos a poner cada mes. Vamos a suponer que en este mes los ingresos que tuvieron fueron bajos en relación a los gastos. Y al mes siguiente ocurre la misma situación, menos ingresos y más gastos. Llevan 2 meses con menos ingresos y más gastos, pero en el tercero tienen más ingresos y menos gastos. Así haces todo esto durante 6 meses y al final haces el balance. Y si en el balance tienes menos ingresos y más gastos, pero además ninguno de los que están en la familia trabaja, todos están en casa, tenían ahorros, se los acabaron, podríamos decir que están en recesión. Recesión es porque nadie trabaja para conseguir ingresos. En un país hay recesión también cuando hay poca producción, o sea, no hay gente trabajando. En México hemos llegado a recesión en los años 90, 94 por ejemplo, cuando fue el error de diciembre con la salida de Carlos Salinas de Gortari y la entrada de Ernesto Zedillo. Hubo una recesión porque hubo una hiperinflación del peso mexicano y además una salida de capitales y de dinero, de capitales en México. Muchos inversionistas extranjeros se llevaron su dinero y eso desinfla al país, empieza a haber desconfianza, empieza a haber pánico. Al día de hoy, querida amiga, yo con esta visión tan somera, yo no vería a México en recesión. No lo vería, aunque no conozco todos los datos macroeconómicos en este momento. No vería que está entrando en una recesión, al contrario. Me parece que con ciertos enfoques que están tomando la presidente en este momento, está tomando, algunas cosas que está ayudando a que haya más inversionistas extranjeros, pues eso va a ayudar al país. El dólar, el tipo de cambio del dólar en relación al peso mexicano ha estado más o menos estable. No veo yo señales de recesión. Una recesión se va anunciando cuando hay un pánico popularizado de qué va a pasar con el dinero. Cuando vas al banco y no puedes retirar tu dinero porque los bancos tienen miedo de perder o de no tener dinero líquido para poder pagar o para poder hacer de alguna manera transacciones interbancarias que les permitan seguir creciendo el dinero. Todo eso lo vivimos en el 94 cuando fue precisamente la salida de Carlos Salinas y desde el 85, 86 también, cuando López Portillo estaba como presidente en México. Eso sí fueron unos ciclos, una recesión tremenda, esa sí la vivimos. Pero actualmente yo no, así someramente, tal vez tengo que estudiar más al respecto, pero no veo exactamente cuáles serán las señales de recesión, al menos desde lo que la economía plantea. Te digo, a nivel de percepción como seres de México, como ciudadanos, pues podríamos decir, sí, es que cada vez las cosas están más caras. Por ejemplo, en recesión se entró en Estados Unidos en el 2021. En Estados Unidos hubo una recesión. Durante 6 meses,
la producción de Estados Unidos no alcanzaba a cubrir todos los gastos, porque cuando empezó la pandemia en Estados Unidos, lo que hizo el gobierno fue darle dinero, cheques, a toda la gente que estaba sin trabajar. Entonces la gente no trabajaba, el gobierno gastaba mucho dinero y nadie estaba produciendo nada. Entonces no hay cómo soportar todo eso. Se empiezan a disparar las deudas y entonces Estados Unidos entra en una época de recesión que empezó a afectar a México, pero no se dio la alarma total de una recesión como tal. Porque aquí en México pudimos encontrar también otras maneras de salir adelante. Ahora, esto no quiere decir que no se vuelva a repetir o que no vayamos a vivir una recesión, pero por el momento, el día de hoy, no lo veo. Entonces no sé cuáles sean las declaraciones del gobierno actual sobre cómo esté la parte económica. Definitivamente no está como quisiéramos, no estamos creciendo a nivel de país, de economía, con lo que esperaban las predicciones del Banco de México hace un año, que era por lo menos llegar al 5%, 6%. No es así, no estamos a ese nivel. Bueno, sin entrar en más aspectos tan técnicos, desde mi quizá equivocada percepción, yo no veo que estemos en una recesión económica ni que estemos entrando a ella. Tampoco sé si el país va a tener una mejora económica a corto plazo, pero todo indica que hasta el momento, con las políticas que se están llevando a nivel económico, México se va a mantener más o menos como el año pasado en cuanto a la parte de ese crecimiento que tuvo, ¿sí? Pero lo que sí podría afectar, que ya ahora que lo recordé, pues sería lo del arancel que quería poner Trump al 25% de los productos mexicanos que se exportan o que ellos importan de México. Eso podría haber afectado tanto como que nosotros pusiéramos también aranceles a los productos que importamos de Estados Unidos. Eso sí puede afectar y sí podría dar una subida en la parte de los gastos dentro de lo que es el país. Pero mientras todo eso esté más o menos controlado, no veo que haya algún tipo de recesión en puerta. Sin embargo, voy a estudiar un poquito más y si sé de algo te lo comparto. Ahora, si tú sabes algo, también compártenos. ¿Por qué crees que haya o que venga una recesión en México? Déjamelo saber aquí en los comentarios.